siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. La, 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 la.
siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Conozco a Cristo, mi vida le entregué. Desde que Él vive mi alma, mientras más le sirvo, más dulce será. Mientras más le sirvo, más dulce será. Mientras más le amo, más amor me da. Me traslada al cielo, rebosa mi alma. Mientras más le sirvo, más dulce será. Lo que necesito Él suple, nueva vida me da. Él allana mi camino, mientras más le sirvo, más dulce será.
será. Mientras más le amo, más amor me da. Mientras nada al cielo rebosa mi alma, mientras más le sirvo, más dulce será. Mientras más le sirvo, más dulce será. Mirando a su angelito va, que descansando está, y con sus ojos llenos de amor se postra ante él, como otras madres que llevaron sus hijos al Señor. Ella lo trae hasta el altar y se lo entrega a Dios. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. El padre ve a su hija salir a pasear. No quiere preocuparse, pero ya tarde es. Y en la oscuridad se postra ante Dios y ofrece en silencio una oración y espera su llegada. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel. Tómalo en tus brazos y no lo dejes ir. He aquí otro hijo más, Señor. Doquiera haya un niño, Dios, en peligro o en dolor, te pido por su protección, ayúdale, Señor. He aquí otro hijo más, Señor. Manténlo en tu seguridad de este mundo cruel.
yo.
Jesús dice, ven, de estas aguas tú puedes beber. La sed de tu alma yo mitigaré. Te vi que llorabas en la oscuridad.
canciones con vistas del mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo. Está en los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivia el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Está a los pies del Salvador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Es estar junto a Jesús. Feliz sábado, apreciados amigos. Es una alegría nuevamente estar hoy sábado 27 de marzo, empezando el programa para poder estudiar la palabra de Dios. El mejor lugar del mundo es a los pies del Salvador. No importa en qué lugar te encuentres, pero ese lugar es el mejor si tú te acercas a Dios, te arrodillas y te entregas a los pies de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ese es el mejor lugar del mundo. Y por ese motivo nosotros, para empezar nuestro estudio del día de hoy, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Vamos a hacer de que cada lugar donde estemos en este momento sea el mejor lugar del mundo, porque Cristo está con nosotros. Y vamos a orar, no sin antes entonar una canción que también pide la presencia de nuestro Dios, para que durante el transcurso del estudio de hoy podamos estar siempre tener en mente que Él está con nosotros y nos ayuda, nos ilumina para estudiar su palabra. Así que en este momento voy a compartir mi pantalla para que todos podamos escuchar la música y en el lugar donde estemos podamos cantar.
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque tú permites que cada sábado podamos aprender más de ti. Ahora queremos pedir tu presencia para poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Queremos cada día conocerte más. Sabemos que a lo largo de la eternidad, cuando moremos contigo, aún así no vamos a poder entender plenamente todo el amor que has tenido para nosotros al enviar a tu Hijo, Cristo Jesús, a morir por nosotros. Pero queremos conocerte más y ese conocimiento queremos también compartirlo a los demás. Y por ese motivo estamos aquí. Acompáñanos, Señor, envía tu Espíritu para que podamos entender y podamos comprender tu palabra. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es una alegría cada sábado poder estudiar la palabra de Dios. Y hoy sábado 27 de marzo vamos a continuar con el estudio. En realidad los estudios que estamos llevando a cabo son una cadena. Ya tenemos varios meses que estudiamos la palabra de Dios y el día de hoy vamos a estudiar un tema que es crucial para la vida cristiana. Y ese tema es la justificación por la fe. Durante los sábados anteriores, nosotros ya habíamos estudiado lo que significa realmente ser pecador. Los seres humanos son pecadores porque deciden pecar, no porque hayan nacido en este mundo. Es decir, existe un concepto que dice que al momento de nacer nosotros heredamos el pecado de Adán y por lo tanto desde ese momento somos pecadores. Ese concepto no es un concepto bíblico, es un concepto humano. La Biblia nos dice que somos pecadores a partir del momento en que nosotros decidimos pecar. Y eso solamente puede ser posible a partir del momento en que nosotros tenemos uso de razón y tomamos nuestras propias decisiones. Y por ese motivo es que nosotros llegamos a ser pecadores cuando decidimos pecar. En cambio, ese primer concepto que dice que hemos heredado el pecado de Adán y por lo tanto al nacer somos pecadores, es un concepto que no tiene fundamento bíblico y que lamentablemente existe en el mundo y la gran mayoría del mundo cristiano cree en eso. Entonces, el pecado, tomando como fundamento ese concepto errado, al final nos lleva a un mensaje de salvación errado, que finalmente no nos va a poder salvar. Y ya lo habíamos dicho los sábados anteriores. Si nosotros recibimos un mal diagnóstico de una enfermedad y nos recetan un remedio que es para el diagnóstico equivocado, finalmente no vamos a lograr obtener la salud porque nos están dando un remedio equivocado. Exactamente lo mismo ocurre con el mensaje de salvación. Si yo creo que al nacer ya soy pecador, entonces ese concepto hace de que se tenga un concepto equivocado de la salvación. Y al final todo el evangelio se distorsiona para que calce con el concepto de que el ser humano es pecador a partir del momento que nace. Y un ejemplo muy sencillo es el del bautizo de los niños o de los infantes. Bajo este concepto, debido a que el ser humano al nacer ya es pecador, entonces se creó
el bautismo de los infantes, de los bebés. ¿Para qué? Para que, como ya es pecador ese bebé, entonces, si en algún momento muere y no ha sido bautizado, ese bebé, ese niño, pues está perdido, no tiene salvación. Pero ese no es el concepto bíblico, porque Cristo mandó a enseñar a todo el mundo su palabra y luego bautizarlos en función al conocimiento que ellos tenían. Entonces, ese concepto errado de pecado hace de que una serie de doctrinas que existen en el mundo cristiano, pues no tengan fundamento bíblico. Y es más, llevan a la distorsión del mensaje del Evangelio que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. Y ese concepto errado, finalmente, lo que va a hacer es llevarnos a la perdición, porque no nos salva de nada. Ese mensaje de salvación equivocado, para ese concepto de pecado equivocado, finalmente no nos va a salvar. También habíamos estudiado de que el verdadero concepto que la Biblia menciona y define es que el pecado se decide. Es decir, yo soy pecador cuando decido pecar. A través de mis decisiones yo cometo acciones que finalmente son pecado. Y por eso soy pecador, no porque nací en este mundo y recibí por herencia el pecado de Adán y por eso soy pecador. Entonces, así no funciona o así no se define el pecado en la Biblia. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que Cristo vino a este mundo y la naturaleza que tuvo fue una naturaleza exactamente igual a la nuestra. Es decir, Cristo no tuvo ninguna ventaja respecto de nosotros para poder lograr obedecer en todo, durante toda su vida al Padre, sino que con esa misma naturaleza que nosotros tenemos, con esa tendencia al mal, Él vivió una vida inmaculada. No porque haya nacido sin esa naturaleza, sino al contrario. Nació en este mundo con la naturaleza humana, tal cual somos nosotros, donde es más fácil para nosotros hacer el mal que hacer el bien. Pero el secreto de Cristo estaba en que Él diariamente se entregaba a Dios y estaba en contacto permanente con Él. Entonces eso le daba la fuerza para poder vencer a las tentaciones. Y es así como Cristo vivió toda una vida sin pecado. A pesar del martirio que sufrió en la cruz, Él nunca cometió un pecado, ni siquiera en pensamiento. Y eso es lo que Cristo nos invita a hacer, a tener una comunión diaria con Dios. De tal manera que esa comunión nos ayuda a vencer. Es decir, a pesar de la naturaleza que tenemos, nosotros podemos vencer porque ese poder que Cristo nos da a través del Espíritu Santo es quien permite que nosotros podamos vencer al pecado. Y es así como funciona la salvación. Entonces, es falso que Cristo haya nacido con la naturaleza divina. La Biblia es enfática en eso ya lo hemos visto las 2 semanas anteriores, en las que claramente, a través de los evangelios y el apóstol Pablo también en sus epístolas, nos enseña que Cristo tuvo la naturaleza humana. Si de repente es la primera vez que escuchas este concepto, te invito a que vayas al canal, a este canal de Familia Cristiana, y ahí está la grabación de los estudios que hemos llevado a cabo sobre este tema en las 2 semanas anteriores. Y también hay más estudios. Y ahora lo que vamos a ver es el tema de la justificación por la fe. Es decir, Cristo vino
a salvarnos del pecado. No vino para que nuestra naturaleza deje de ser lo que es, porque nosotros vamos a seguir teniendo la naturaleza humana hasta que Cristo venga. Es decir, la naturaleza humana es aquella en la cual es más fácil para mí hacer el mal que hacer el bien. Pero eso se puede superar cuando Dios nos da o pone en nuestro corazón a Cristo a través del Espíritu Santo, y eso se logra no porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque a través de la comunión que tenemos con Dios, Él nos da esa fortaleza, esa posibilidad de vencer al pecado. Nosotros por nosotros mismos no podemos vencer al pecado. Es más, no tenemos la capacidad. Porque nuestra naturaleza hace que más fácil sea hacer el mal que hacer el bien. Pero Dios nos capacita. ¿Y cómo se logra eso? A través de la comunión diaria. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque Cristo nos dejó ejemplo. Y de esa forma, Cristo nos da la vida. Dios quiere que tu vida cambie. Que no sigas en esa vida pasada en la que el pecado domina nuestras vidas, sino que quiere darte ese poder para vencer al pecado. Entonces Cristo vino a este mundo, murió por nosotros y nos justifica. Pero la pregunta es, ¿y qué es justificar? Porque muchas veces esta palabra no es tan fácil de entender. ¿Qué significa justificación? Entonces, el concepto sencillo, en realidad justificación significa perdón. No solo perdón, sino que a la vez que Dios me perdona, Dios me considera como si nunca hubiera pecado. A eso se llama justificación por la fe. Es decir, soy justificado significa que soy perdonado. Y el perdón de Dios es que me considera como si nunca yo hubiera pecado, como si nunca hubiera sido pecador. Ahora, ¿por qué este término de justificación por la fe? Porque la fe me permite creer. Es decir, yo creo en Dios. Yo creo que Él es capaz de salvarme a través de Cristo Jesús, que murió en la cruz. Y por ese motivo, yo tengo fe y me arrepiento de lo mal que he hecho. Y finalmente, cuando yo le pido perdón a Dios, yo reconozco mi pecado y Él me perdona, es decir, me justifica y me considera justo. ¿Por qué me justifica? Porque Cristo murió en la cruz. No porque yo tenga algo de bueno o porque yo reconozca que soy pecador simplemente, sino porque para poder darme esa salvación, Cristo ya tuvo que haber pagado por todos los pecados que yo he cometido. Y no solo por los míos, sino por los pecados de todo el mundo. Entonces, de esta manera, la salvación se ofrece a toda la humanidad. Todo ser humano que ha vivido desde Adán hasta el último ser humano, cuando Cristo venga, pues tiene la posibilidad de ser salvo. ¿Eso significa que todos van a ser salvos? No. ¿Por qué? Porque la salvación se ofrece, pero el pecador tiene que aceptarla. Si el pecador no acepta la salvación, no desea tener esa salvación, pues Dios no obliga a nadie. Entonces, cuando reconozco mi pecado, presento mi pecado a Dios, me arrepiento, Dios me perdona. Y a partir de ese momento soy considerado como si nunca hubiera pecado. Y de esa manera Dios me ofrece
esa justificación. Es decir, soy sin pecado. En realidad esto es mucho más profundo, así que vamos a empezar a abrir la palabra de Dios. Entonces vamos a ir con el primer texto. Y la primera pregunta es, ¿cuántos seres humanos han pecado? La palabra de Dios nos dice lo siguiente, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, aquí vamos a analizar un poquito este texto. La idea del estudio de la palabra de Dios es justamente analizar realmente qué significa los textos que vamos a estudiar, y eso nos va a permitir entender un poco más lo que en este caso escribió el apóstol Pablo. Bueno, la primera parte es muy clara, ¿no? Dice, por cuanto todos pecaron. Pero la pregunta es, ¿por qué pecaron todos? Y la respuesta, parte de la respuesta la encontramos en la segunda parte de este versículo. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí es importante que vayamos al original griego. ¿Por qué tenemos que ir al original griego? Porque tenemos que conocer qué es lo que realmente quiso decir el escritor, que en este caso fue el apóstol Pablo, y él escribió en griego, en el griego koiné de aquella época. Estamos hablando del siglo I, hace casi 2000 años. Entonces, en la segunda mitad del primer siglo es que Pablo escribe sus epístolas. Y en este caso, cuando la Biblia se traduce, en este caso, como destituidos, el original es la palabra justereo. ¿Qué significa justereo? Significa falta de, ausencia de, necesidad de. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que el ser humano necesita a Dios. Tiene en su naturaleza esa falta de Dios. Dios no está con él. ¿Por qué? Porque el ser humano pecó y es pecador. Mientras el ser humano no reconozca que es pecador, está alejado de Dios. No porque Dios quiera alejarse, sino porque nosotros somos los que nos alejamos. Entonces, aquí en esta palabra, destituidos, significa que tenemos una falta de Dios, que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y por eso dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa la gloria de Dios? También en el original griego significa honor, significa tener en nuestras vidas el honor de reflejar la naturaleza de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, como hemos pecado, nosotros no podemos reflejar a Dios. No se puede mostrar en nuestras vidas que Dios está con nosotros. A eso se refiere la palabra que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la pregunta es, ¿y la realidad allí termina? ¿O qué podemos hacer para que realmente podamos reflejar a Dios? Para que podamos, a través de nuestra vida, mostrar que Dios está con nosotros. Para que los demás puedan ver que Dios nos acompaña. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar a lo largo del estudio del día de hoy. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, todos han pecado. Y por lo tanto, hemos pecado porque tenemos falta de Dios, porque hace
falta que Dios esté en nuestras vidas. Entonces, la pregunta natural ahora es, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Porque debido a que soy pecador, yo merezco la muerte eterna, la muerte segunda. La muerte segunda es aquella muerte de la cual jamás voy a resucitar. Es decir, voy a estar perdido eternamente. Pero ¿habrá una solución? Entonces, nuevamente vamos a ir a la palabra de Dios. Hechos 16:31. Entonces aquí, en este texto, resulta que Pablo estaba en la cárcel y en algún momento, a la medianoche, hubo un terremoto. Hubo un terremoto y el carcelero en ese momento pensó que los presos se habían escapado. Y lo que hizo fue agarrar su espada y se iba a suicidar. Y en ese momento, Pablo lo ve y le dice que todos están dentro de la cárcel, que nadie se ha escapado. Entonces, en ese momento, el carcelero siente la necesidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque él había visto cómo en la cárcel, estando en la cárcel, cantaban, oraban, y en ese momento de tanta angustia, porque él se iba a suicidar debido a que pensaba que los presos se habían escapado y por lo tanto, él, como era el responsable, después a él lo iban a castigar con la muerte. Entonces, en ese momento, el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sintió esa necesidad y en ese momento los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí tenemos resumido el mensaje de salvación, que en realidad no es todo el mensaje, porque en ese momento el carcelero necesitaba una respuesta concisa. En ese momento no se le iba a explicar todo el mensaje de salvación, todo lo que implica ser salvo, sino que en ese momento se le da la seguridad de que el creer en el Señor Jesús iba a hacer que él y su familia sean salvos. Por eso es que al final le dice, y será salvo. Es decir, el creer en Cristo, que es nuestro Salvador, hace de que obtengamos la salvación. Este es un mensaje muy resumido, pero que claramente nos hace entender que para poder ser salvos hay que creer, hay que tener fe en Cristo y debido a esa fe, Cristo nos va a perdonar y vamos a poder tener acceso a la salvación. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora, hay otra pregunta importantísima. ¿Cuántos caminos de salvación hay? Muchos dicen que hay varias formas de salvarse. Vamos a ver qué es lo que nos dice también el Nuevo Testamento respecto a esto. En el versículo 12 de Hechos 4 nos dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación. Es decir, hay una única persona que nos puede dar la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, el único ser que nos puede dar la salvación es Cristo Jesús. No hay otro, no existe otro ser en esta tierra que nos pueda dar la salvación. Ahora,
Y muchos de repente nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no conocen a Jesús? Porque en el mundo hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado el nombre Jesús, ni siquiera sabe quién es. Hay millones de personas que no lo conocen. Entonces, la pregunta es, ¿y ellos van a ser salvos si no han conocido a Jesús? ¿Cómo es que pueden ser salvos? Eso es imposible. Entonces, nuevamente vamos a ir a la palabra de Dios para encontrar una respuesta. Entonces, en Hechos 17:30 se dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, Dios no atribuye pecado a aquel que comete pecado sin saber que es pecado. Es decir, si yo cometo alguna acción que yo no sabía que estaba mal, que yo no sabía que era pecado, Dios la perdona porque por ignorancia cometí ese pecado. Pero por eso ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y por qué se van a arrepentir? Porque cuando ya conocen de que eso es pecado, entonces el conocimiento hace de que ahora sí, si yo lo vuelvo a cometer, yo he decidido cometer esa acción sabiendo que es pecado. Entonces, ahora sí, Dios me atribuye ese pecado. Si antes yo no lo sabía, Dios, a pesar de que era pecado, entonces Dios pasaba por alto los tiempos de esa ignorancia. Pero ahora que yo conozco que es pecado, entonces tengo que arrepentirme porque yo ya sé que eso no le agrada a Dios. Entonces, ahora sí, cuando yo ya tengo conocimiento de que las acciones que esas acciones que son pecado, que antes no las sabía, pero ahora ya las conozco, entonces Dios manda a arrepentirme. Dios te pide que te arrepientas. Cuando tú sabes que algo es pecado y sabes que algo está mal, lo que tienes que hacer es arrepentirte, pedir perdón a Dios, y no solo pedir perdón, sino alejarte de esa situación. Entonces, eso es lo que Dios te pide. Tú quieres obtener la salvación, Dios te la ofrece gratuitamente. Solamente tienes que confesar tu pecado y tienes que dejar esa práctica que a Dios no le agrada. Y esa es la invitación que Dios te hace. ¿Qué más? Y ahora vamos ya entrando al centro del tema del estudio del día de hoy. ¿Qué es la justificación? Ya lo habíamos dicho al principio, ¿no? Justificación es perdón. Una palabra mucho más sencilla que todo el mundo la entiende. ¿Qué significa justificado? Que soy perdonado y que Dios me considera justo. No porque yo tenga justicia en mí, sino porque Cristo, el justo, murió y pagó mi pecado con su muerte en la cruz. Y por eso, ahora yo soy justo. O sea, Dios me considera justo. Yo, a pesar de haber cometido ese pecado, como me arrepentí, entonces ahora Dios dice, Él es justo. Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Es decir, Dios me considera justo no porque yo haga algo para ser bueno, o porque yo haga muchas obras en favor de las personas, y por eso Dios me va a considerar justo. No, eso no tiene valor. Dios me considera justo simplemente porque yo me arrepiento y porque Cristo murió en la cruz por mí. Y a partir de ese momento en que yo decido arrepentirme y dejar mi vida pasada, entonces Dios me atribuye esa justicia de Cristo a mí. Yo no tengo que hacer ninguna obra.
Yo no tengo que guardar la ley para salvarme. Yo guardo la ley porque Dios me salvó y porque quiero hacer la voluntad de Dios. No guardo la ley para salvarme. Ese es un concepto equivocado que las personas cuando guardan la ley están logrando la salvación. Eso es una gran mentira. Y en el mundo cristiano se habla de ese concepto, ¿no? De que un sector del cristianismo guarda la ley para ser salvo y eso es salvación por obras. Sí es salvación por obras, pero no se guarda la ley para salvarse, sino porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la ley es como un cerco que me protege. Sigamos con el versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y aquí hay algo importantísimo que generalmente no se toma en cuenta. Cuando el apóstol Pablo, quien escribe Romanos, la epístola a los Romanos, dice, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ¿qué es lo que está queriendo decir? Iniquidades nosotros lo entendemos como acciones que son malas, como pecado. O sea, las iniquidades son pecado, pero en realidad el original griego para iniquidad es la palabra anomía. ¿Qué significa anomía? Significa infringir la ley. Entonces, la traducción literal podríamos expresarla así: bienaventurados aquellos cuyas transgresiones de la ley son perdonadas. Clarísimo, ¿no? Acá el apóstol Pablo lo que está haciendo es validar la ley, es decir, la ley de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, siguen estando vigentes, porque lo que nos está diciendo es que las infracciones de la ley que nosotros hemos cometido son perdonadas por aquel que murió por nosotros y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, así como Cristo, ya cuando estaba cerca a su crucifixión, los apóstoles, los discípulos en aquel momento le preguntaron, Señor, dinos qué señal habrá de tu venida y cuándo serán estas cosas. Esto lo encontramos en Mateo 24. Y Cristo, en algún momento de toda la explicación que les da, dice que en el mundo se iba a multiplicar la maldad, la iniquidad. Y en realidad lo que está diciendo, o lo que dijo Cristo, era que en el mundo se iba a multiplicar las infracciones de la ley. La iniquidad se iba a multiplicar, es decir, la infracción de la ley se iba a multiplicar. Y especialmente aquel mandamiento que señala que Dios es el creador. Ahora, la mayor parte del mundo cristiano cree que Dios eliminó su ley moral. La ley de Dios es eterna y eso se expresa en Salmos. Hay varios textos en Salmos donde claramente se habla acerca de la ley moral de Dios. Y se dice que la ley es eterna. Y en Mateo 24, cuando Cristo estaba explicándoles a los discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén y acerca del fin del mundo, de esas dos cosas Dios o Cristo les estaba explicando, porque la pregunta que hicieron los discípulos fue acerca de esas dos cosas y Cristo le da la respuesta. Entonces, Cristo señala que al final del tiempo, es decir, antes de que Cristo venga, la iniquidad del mundo se iba a multiplicar. La traducción dice iniquidad, pero la palabra original es exactamente esta misma palabra griega, anomía. Es decir, la infracción de la ley se iba a multiplicar. Y muchas veces esa infracción de la ley, pues como estamos algunas veces acostumbrados a hacerla, creemos que eso es normal. Entonces, si Dios
ahora te está haciendo ver que algo que tú estás haciendo está en contra de su voluntad y que por lo tanto es pecado, Dios te llama. Dios te dice, arrepiéntete, acércate a mí, entrégame tu vida, que yo voy a considerarte justo. Eso es lo que Dios te dice. Y a partir de ese momento, abandonas esa vida pasada. Por eso, luego el apóstol Pablo, al final del versículo 7, dice, y cuyos pecados son cubiertos. Es decir, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque Dios te da el poder de vencer. Pero tiene que estar unido a tu voluntad. A veces este proceso es un proceso que toma tiempo. O a veces es inmediato. Pero igual Dios te sigue llamando. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Y esto qué significa? Significa que Dios ya te perdonó. Y ahora ya no tienes pecado. Ese pecado que estabas cometiendo, como te has arrepentido y el Señor ahora mora en tu vida, entonces Él te considera sin pecado. Y ya no eres culpable por ese pecado. Es decir, la culpabilidad, esa paga que tenías que sufrir por haber cometido pecado, ya no la vas a sufrir. ¿Por qué? Porque Dios te da la salvación. Dios te considera justo. Y esa paga que es la muerte, la segunda muerte, ya Dios no va a hacer de que tú pagues por esa muerte porque Cristo ya murió por ti. Ahora, y nuevamente, vamos a una pregunta que mucha gente le da una respuesta afirmativa. La pregunta ¿es cierto que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras y en el Nuevo Testamento la salvación es por gracia? Ese es otro concepto que en el mundo cristiano está implantado, ¿no? Que se dice que a partir de que Cristo murió, la salvación es por gracia y que antes la salvación era por obras. ¿Realmente esto es así o es un invento? Entonces la única forma de saberlo es ir a la palabra de Dios. Y para eso, nuevamente vamos a Romanos en primer lugar, después vamos a ver otro texto, Romanos 4, 2 y 3. Y acá nuevamente el apóstol Pablo explica. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? Que humanamente Abraham pudo haber hecho buenas obras y pudo gloriarse, es decir, jactarse, pero eso para Dios no tiene valor. Por eso, al final del versículo 2 dice, pero no para con Dios. Entonces, ¿cómo es que Abraham fue justificado? Versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, ese creer es la fe que Abraham tuvo en Dios. Y no solo en Dios Padre, sino en Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué tuvo fe en Cristo? Si en ese momento Cristo todavía no había venido al mundo. Acordemos que esto sucedió más de 2000 años antes de que Cristo nazca en este mundo. Y la respuesta es porque Abraham sabía de que algún día Cristo iba a morir por toda la humanidad, por todos los que vivieron desde Adán hasta el último ser humano. Entonces, Abraham tuvo fe en Dios y eso hizo de que le fuera contado por justicia. Es decir, Abraham fue justificado por fe. ¿Y en qué momento de la historia estamos aquí? Estamos más de 2000 años antes de Cristo. Es decir, en el Antiguo Testamento, la justificación también era por fe, jamás lo fue por las obras. Y eso la Biblia lo
Lo dice y hay que enfatizarlo, porque en la gran mayoría del mundo cristiano dice que la salvación era por obras hasta que Cristo vino. Y cuando Cristo murió, ahora somos salvos por fe. En realidad, desde Adán hasta que Cristo venga, la salvación va a ser por fe. Jamás ha sido por obras ni será por obras. Porque nuestras obras, ¿qué es lo que dice Isaías? Vuestra justicia, o sea, hablando de la justicia humana, vuestra justicia son como trapos de inmundicia. O sea, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de justificarnos. Y cuando hablo de justificarnos me refiero a que seamos considerados sin pecado, porque ese es el sentido de la justificación cuando se habla en la Biblia de ser justificados. Acá Abraham fue justificado porque tuvo fe en Dios. Y esa es la forma en que nosotros podemos salvarnos. Es decir, no solo cuando hablamos de creer en el concepto original, no solo es creer que Dios existe, sino aceptarle por fe, aceptar la muerte de Cristo en la cruz para salvarnos y vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Ese es el creer. Creer no solamente es yo creo que Dios existe y bueno, y por eso voy a ser justificado. Ese no es el concepto bíblico. Entonces por eso es que en este caso Abraham fue justo por la fe que tuvo en Dios, no por las obras que él haya hecho. Y en Efesios 2, 4 y 5 vamos a ver qué es lo que se dice respecto a esta pregunta. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí Pablo lo resalta, dice, por gracia sois salvos. Es decir, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos a nosotros mismos, por más obras buenas que hagamos. Por más que obedezcamos la ley, nosotros, por hacer eso, no somos salvos. Como cuando Cristo al joven rico le dijo, el joven rico le preguntó, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Cristo le dice, ¿qué está escrito en la ley? Y el joven rico le contesta, ¿no? En resumen, le dice, amar a tu prójimo como a ti mismo y amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces el joven rico le dice, todo esto ya lo he hecho a lo largo de mi vida. Entonces Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces el joven rico se puso triste y se fue. ¿Por qué? Porque a pesar de que él externamente hacía todas esas obras, en su corazón todavía existía el egoísmo, porque Cristo le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, seguir a Cristo, dejar toda esa vida pasada y seguir a Cristo. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo, en este versículo 6, nos está haciendo referencia de que a través de la salvación, nosotros por la fe ya estamos sentados junto al trono de Cristo en el cielo. Si vamos a Apocalipsis, bueno, en realidad las referencias son muchas. No vamos a ir en este momento a Apocalipsis, pero Cristo habla de que Él está sentado en el trono por su
con su Padre y que nosotros nos sentaremos al lado de su trono. Y aquí Pablo nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, por la fe, al aceptar a Cristo y ser perdonado, ya nos estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y aquel día, cuando Cristo venga, nos va a llevar y eso se va a cumplir. Ahora, vencer. Y aquí está el texto. Apocalipsis 3:21. En realidad hay muchos textos, varios textos referidos a este concepto que estamos hablando en este momento. Dice el apóstol Juan, porque Juan es el que escribe Apocalipsis: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. A eso está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando dice que ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, aquí el apóstol Juan está hablando del momento posterior a la ascensión de Cristo al cielo. Cristo ascendió al cielo y está sentado con el Padre en su trono. Y esa es la invitación que ahora Cristo nos hace. Y la invitación es: ¿quieres morar con Cristo eternamente? ¿Quieres algún día, cuando Cristo venga, ir a morar y tener esa satisfacción de sentarse en el trono de Cristo? Esa es la invitación que Cristo nos hace. Ahora, finalmente, cuando soy justificado, ¿cuál es ese resultado? Porque muchas veces se habla de que soy justificado, perdonado, y ahí con eso es suficiente. Yo ya me salvé. Y que una vez salvo, para siempre salvo. Ese es otro concepto que en la Biblia no se encuentra. Ya lo hemos explicado en anteriores oportunidades, pero ahora vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, una vez que hemos sido perdonados, acordémonos que la palabra justificados que se encuentra aquí significa perdonados. ¿Ya? Entonces, hemos sido perdonados por la fe, porque nos hemos arrepentido, porque creemos que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, somos perdonados y somos considerados justos. Entonces, eso hace que nos reconciliemos con Dios y tengamos paz. Otra forma de traducir esto es: continuemos teniendo paz, es decir, es un estado de paz continuo con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra venciendo al pecado. Entonces, por eso es que Cristo nos dijo que vivamos como Él vivió. Una vida continua en la que venzamos al pecado. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer de que tengamos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, claro, porque Cristo fue el que permitió que nosotros nos reconciliemos con Dios, porque estábamos alejados de Dios. Cristo, al morir en la cruz, nos dio esa posibilidad, y cuando nos arrepentimos, Cristo nos perdona y nos reconcilia con Dios. Entonces, es por eso que somos justificados. Es decir, la justificación no termina cuando Dios me perdona y allí terminó todo, sino que tengo que continuar viviendo ese estado de paz, de conciliación con Dios, donde ya estoy reconciliado. Entonces, esa es la invitación que Cristo nos hace.
Y ese es el concepto de justificación, de perdón, que no solo me perdona en un instante, en un momento del tiempo, donde yo reconozco mi pecado, y allí termina el proceso de salvación. No, debemos de continuar en paz con Dios por medio de Cristo Jesús. Y aquí nuevamente en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23. Se reafirma lo mismo, pero dicho de otra forma. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, a partir del momento que somos perdonados y vivimos reconciliados con Dios, tenemos paz. Y eso hace de que seamos santos. Dios es quien nos santifica. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Aquí, por eso es que lo he resaltado, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿y qué significa ser guardado irreprensible? ¿Eso significa continuar viviendo una vida de pecado? La respuesta natural es que no. Ser guardado irreprensible significa que una vez que soy perdonado, tengo que vivir una vida irreprensible, o sea, donde el pecado no existe. No porque yo tenga esa capacidad, sino porque Dios, a través de la ayuda de Dios y de la muerte de Cristo en la cruz, hace de que yo pueda vencer al pecado. Entonces, la justificación, ese proceso de salvación no termina cuando yo pido perdón y ya soy libre de pecado y ahí terminó todo, sino que tengo que continuar viviendo una vida irreprensible. Y claro, muchos se preguntarán, pero ¿y si en algún momento peco? Bueno, también tenemos la solución. El apóstol Pablo dice, y si alguno hubiere pecado, tenemos a nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Entonces, si caemos, porque esta vida es una vida en la que tenemos luchas y podemos caer, entonces tenemos a nuestro abogado. Nos arrepentimos, Cristo nos perdona y nuevamente retomamos el camino. Entonces, por ese motivo es que el proceso de salvación no es solamente un punto en el tiempo en el cual Cristo me perdona, soy salvo y para siempre soy salvo. No, porque después puedo cometer pecado y si no me arrepiento, pierdo esa salvación. Porque pecado también significa rebeldía. Esa rebeldía contra Dios que por naturaleza la tenemos, pero a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios y vamos haciendo su voluntad, esa rebeldía va desapareciendo, va muriendo y Cristo se posesiona de nuestras vidas. Y Cristo quiere posesionarse plenamente de nuestro ser de tal forma que lleguemos a odiar el pecado, lleguemos a odiar el mal. Eso es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas. Dios no solamente quiere perdonarnos, sino quiere transformar nuestras vidas. Él quiere transformar tu vida y quiere transformar la mía. Y justamente de lo que hemos venido hablando, vamos a continuar, porque ese es el segundo aspecto de la justificación y de la salvación. No solamente es que Dios me ha perdonado y ahí termina todo. Y fíjense en Tito 3, 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y por qué nos salvó? ¿O cómo nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos.
Lo único que podemos hacer es creer y aceptar que Cristo nos puede salvar. Eso es lo único que podemos hacer. Pero hacer alguna obra buena para yo justificarme por mí mismo, eso no sirve de nada. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, ¿cómo es que logramos que Dios nos salve? En realidad, Dios por su misericordia nos salva. Y aquí viene un punto importante. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto? Lavamiento de la regeneración. Lavamiento de nuestros pecados. Regeneración significa nueva vida. Es decir, nosotros morimos a esa vida antigua y Dios nos da una vida nueva. Y día a día nos renovamos en el Espíritu Santo. Porque estamos comunicados con Cristo, comunicados con Dios diariamente, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, la salvación se nos ofrece por gracia, no por obras. Pero sí depende de nosotros tomar una decisión para que día a día seamos renovados en el Espíritu, como dice en el versículo 5. El lavamiento de nuestros pecados, es decir, el perdón, luego somos regenerados y día a día somos renovados en el Espíritu Santo. Ese es el proceso de salvación. No es solamente un momento en el tiempo y a partir de ese momento Dios me salvó y para siempre voy a ser salvo. Eso no dice el apóstol Pablo. Dice que tengo que renovarme día a día. Entonces, ese es el proceso de salvación. ¿Qué más? Versículo 22 de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Es decir, a todo ese proceso que se expresaba aquí como renovación en el Espíritu Santo, es el fruto que nosotros tenemos que día a día a través de nuestras vidas vivir, y es la santificación. Es decir, la salvación no solamente es justificación, es perdón, sino es que luego de eso hay un proceso de santificación. Ese es el fruto. ¿El fruto de qué? De que Dios ya me justificó. Porque acá está, nuevamente vamos a leerlo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Esto qué significa? En una sola palabra. Significa perdón, significa justificación. Entonces, una vez que soy justificado, o sea, una vez que soy perdonado, soy hecho siervo de Dios. ¿Por qué? Porque acepto su voluntad. Ya no hago lo que yo quiero, sino por amor a Dios hago lo que Dios me pide. Y esa vida continua es lo que el apóstol Pablo denomina la santificación. Es el fruto de haber sido perdonados. Y finalmente, luego de toda esa vida de santificación, voy a tener la vida eterna. Es decir, hay un tercer aspecto en el proceso de la salvación. Es lograr la vida eterna. A eso se llama glorificación. En ese momento, cuando Cristo venga por segunda vez, esa naturaleza humana con tendencia al mal, Cristo me la va a quitar y me va a dar una naturaleza divina, un nuevo nacimiento en el cual yo voy a tener esa naturaleza que tuvo Adán cuando fue creado. No la naturaleza que heredé de Adán. De Adán sí heredé la naturaleza, no heredé el pecado. Pero esa naturaleza que heredé, que tiene tendencia al mal, cuando Cristo venga por segunda vez,
va a ser erradicada y me va a dar una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo, y finalmente voy a obtener la vida eterna. Ese es el proceso de salvación. Y ese es el llamado que Cristo ahora te hace. Cristo quiere que tú aceptes la invitación que Él te hace. Y la pregunta es, ¿aceptarás esa invitación? Ahora, Cristo, cuando estuvo en este mundo, también Él describió cómo era el proceso de salvación. Estando Cristo con Nicodemo, Nicodemo fue a buscarlo de noche. Nicodemo era un dirigente judío y por temor a los otros dirigentes judíos, pues buscó a Cristo de noche, como para que la gente no se diera cuenta que él estaba buscando a Cristo. Y Nicodemo, Cristo le había contestado a Nicodemo en este versículo acerca de la salvación. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, hay un nuevo nacimiento, una regeneración que el apóstol Pablo hace referencia. Una regeneración y un proceso de santificación. El que no nace de nuevo de esa forma no puede ver el reino de Dios. Ahora, dentro de este proceso de salvación, el apóstol Pablo a veces usa un término que significa, en el cual se dice estar en Cristo. Y justamente este es el versículo más conocido respecto a esa expresión. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, una vez que he sido perdonado, Dios me da esa posibilidad de continuar estando en comunión con Él. Y debido a eso, voy a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, es decir, esa vida de pecado queda atrás y todo es hecho nuevo. Es decir, la vida que ahora voy a llevar ya no tiene esas costumbres que yo tenía, que eran costumbres pecaminosas. Por propia decisión y porque Cristo me da el poder de lograrlo. No porque yo tenga el poder en mí. En Romanos 6 también se hace referencia a esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando el apóstol Pablo se refiere al viejo hombre, se refiere en realidad a la vieja naturaleza, ¿no? O sea, a ese estado en el cual yo pecaba y seguía mi vida de pecado. A eso le llama el viejo hombre. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya lo que habíamos comentado hace unos momentos, ¿no? ¿Qué pasa si por algún motivo nuevamente caigo en pecado? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el objetivo que Cristo tiene para ti, que no sigas pecando. Pero ¿qué pasa si alguno hubiera pecado? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa es la solución que Cristo nos da. ¿Cómo Dios logra que estemos muertos al pecado? Filipenses 2:5, y con esto terminamos.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el original griego, phroneo, se refiere a este modo de pensar, a este pensamiento que Cristo tenía. A eso se refiere cuando se habla de la palabra sentir. Es decir, pensar, llegamos a pensar como Cristo. Y eso es lo que Dios quiere lograr hoy en tu vida. Te invito a que día a día puedas aceptar a Cristo en tu corazón, poder estar en comunión con Él y algún día cuando Él venga, ir a las mansiones celestiales, juntamente con todos aquellos que aceptamos el perdón y la justificación que Cristo nos da y que queremos continuar viviendo una vida libre de pecado. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque tú nos has dejado muchos tesoros que día a día vamos descubriendo, Señor. Danos tu bendición y danos la fuerza para poder vencer al pecado con tu ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos en este sábado, en esta nueva semana que empieza dentro de pocas horas. Danos tu bendición y quédate con nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy. Los invito a que el próximo sábado a las 10:30 de la mañana, hora de Lima, puedan conectarse a nuestro canal Familia Cristiana en YouTube. Puedas suscribirte si aún no lo has hecho y actives la campanita para que automáticamente te lleguen los mensajes de inicio de la transmisión. Y luego a las 11 de la mañana, hora de Lima, Perú, estaremos empezando con el estudio de la palabra de Dios. Que tengas un feliz sábado y que Dios te bendiga.